Bienvenidos a mi podcast de hoy, Esencia y Poder. Hoy tenemos un tema muy interesante que es precisamente las relaciones familiares, cómo afectan el propósito y cómo afectan las decisiones que tomamos. Es increíble cuando me estabas contando recién el caso de esta paciente, cómo justamente esos conflictos nos pueden afectar en tantas cosas, a un punto de decir, no encuentro ese propósito en la vida, no encuentro esa claridad que necesito y cómo muchas veces sigo anhelando algo que a veces soy consciente que no me lo van a dar. Entonces, cuéntame un poquito de esta paciente. Esta persona vive una vida muy dura, muy difícil, porque ella es de padres separados y nunca se sintió reconocida por sus padres, nunca sintió que era importante para ellos, porque ambos estaban trabajando, ambos siempre tenían una ocupación donde ella nunca fue la prioridad. Ok. Pero aunque ella no se sentía identificada por ellos, siempre creía que tenía que vivir por las expectativas de ellos. Su mamá se casa con otra persona que se convierte en su padrastro, ella vive con ellos, de esa relación hay 2 hijos, y lo que empieza a vivir ella, y es algo que me expresaba que me parece muy duro, y ella misma lo decía, yo sé que mis hermanos pueden tener algo diferente porque el papá, pues él es el papá de ellos y no es mi papá, pero cuando tú estás en una relación donde tienes un padrastro, pues se supone que acoges esa persona que viene con tu pareja, y en este caso no pasaba así, entonces empieza ella a sentirse mucho más limitada, mucho más excluida como de la familia, porque no pertenece a su familia de nacimiento, pero tampoco pertenece a esta nueva familia. Entonces como que empieza una lucha por la vida, porque entonces ella me decía, no sé qué hacer, no, realmente no siento nada que me conecta. Estoy estudiando, pero ¿para qué estoy estudiando? Finalmente mi familia no me valora, todo el tiempo me están diciendo que no hago nada bien, por más que intento esforzarme por hacer las cosas bien, nadie me da mi lugar. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y empieza esa desconexión porque no tiene un propósito, sus relaciones la reafirman, pero de una manera negativa, y se da toda como esa pérdida de conexión con la vida. Wow. Bueno, me siento un poco identificado, si bien a mí me pasó de que cuando era chico yo empiezo a crecer con un papá al cual me hicieron creer que era mi papá, pero hoy yo me pongo a retroceder el tiempo y digo, bueno, al final de cuentas, ¿cómo no me di cuenta antes de que mi mamá conoce a esta persona cuando yo tenía 5 o 6 años? O sea, había una vida antes de... pero me pasó algo similar, o sea, entrar en un hogar donde no me sentía acogido, donde quizás llegan 4 hermanos más por parte de ya la relación de mi madre con mi padrastro, y donde a mí en lo personal me pasaba de que yo todos los días del padre, cuando hacía el detalle del día del padre, mi regalo del día del padre terminaba en la basura y el de mis hermanos quedaban así arriba de la ventana. Y eran cosas que yo no entendía y decía como que, ¿por qué será? ¿Por qué pasa? Entonces yo, al principio eran como cosas que lo habré hecho tan mal, o sea, porque eran manualidades, me habrá quedado tan feo, o sea, y después eran como rechazos que inconscientemente o conscientemente pasaban, y eso uno quiere o no, lo golpea y lo afecta emocionalmente y claro, lo lleva a sentirse perdido. Pero en este punto, la gran pregunta que me surge es, ¿qué pasó con el papá biológico de ella? ¿También queda completamente desconectada y ella queda en el aire o qué pasó? Eso al final, eso es como el desenlace final de la historia, que es muy bonito porque el papá de ella también empieza a tener estos procesos de acompañamiento, y la relación entre ellos dos al final se reconcilian Wow. súper bonito, y él mismo reconoce que no le había dado su lugar, ella empieza a sentirse nuevamente valorada y los une muchísimo el empezar a trabajar cada uno desde sus dolores, lo que es conocer la historia. Cuando ella empieza a conocer la historia de su papá, empieza a entender que tenía demasiado dolor adentro, Wow. y que hay un concepto que se dice somos víctimas de víctimas, y entender lo que tu papá o tu mamá vivieron también te permite ser más compasivo con tus padres, dejar de emitir tantos juicios, perdonar por los dolores que nos hayan generado, intentar construir desde ahí esa nueva relación. Entonces para ella, reencontrarse con su padre biológico fue una maravilla, pero fue una cosa que tomó tiempo y mucho tiempo. Wow, y al final de cuentas es, como lo decíamos en un episodio anterior, Sigmund Freud decía, buscamos hacer con nuestros hijos algo mejor de lo que hicieron con nosotros, pero muchas veces como hijos no entendemos eso o no nos permitimos conocer la historia, creemos que ellos lo deben hacer bien y punto porque es que son nuestros papás o porque les corresponde o porque toca. Y hace poco
eh, leí algo que era muy crudo y muy duro, de que al final de cuentas uno busca hacer lo mejor, pero nuestros hijos no están obligados a amarnos o a querernos. Y es duro de reconocer, o sea, es difícil de reconocer, pero cuando lo entendemos desde la comprensión decimos, es cierto, va a depender de qué valores yo siembro, de qué tan presente estoy, de qué tanto brindo al otro para que él haga un espacio, un lugar en su corazón y me reciba y me acepte, por así decirlo. ¿Cuántas consecuencias trajo en la vida de esta paciente o en personas con las que has trabajado también el hecho de no tener una buena relación con tus familiares? Cris, antes de responderte esa pregunta, quiero mencionar algo de precisamente lo que estabas mencionando y que siento que es súper potente. Cuando nosotros estamos hablando de nuestros padres, la única responsabilidad que tenían que hacer los padres es darnos la vida y es Wow. lo que ya o sea, eso es lo que ya hicieron el trabajo. Todo lo demás es responsabilidad de nosotros. Y a veces cuando decimos, los juzgamos por lo que no han hecho por nosotros y creemos que tienen un montón de responsabilidades hacia nosotros, cuando tú logras entender que la responsabilidad de tu vida es tuya, que tú estás en control y que ellos ya te dieron lo que podían y lo único que pueden hacer por ti era darte la vida, ya te dieron el regalo más importante, y es entender también que todo lo demás no hay forma como pagar, o sea, la vida no hay forma como pagarle a los padres eso. Entonces siempre vamos a estar en deuda con los padres, pero cuando tú sueltas y fluyes simplemente desde ahí, tú dices efectivamente, o sea, todo lo que puedo hacer por mis padres es en gratitud. Y ya eso entrando a la pregunta que me haces de cómo puede eso afectar, es súper potente y es súper importante esas dos plataformas vinculares del padre y de la madre, porque una te representa toda la parte de tu trabajo y otra te representa toda la parte afectiva. La madre desde lo afectivo, el trabajo desde el padre desde lo productivo, desde el trabajo. Cuando tú no tienes esas dos relaciones, ambas cosas se afectan. Entonces, si tienes una mala relación con tu padre, pues efectivamente vas a tener problemas, así no quieras, va a ser mucho más difícil toda tu etapa productiva. Entonces, a veces decimos, pero es que mi papá no quiere, no importa. O sea, si él no quiera, también como tú generas ese perdón, y por eso decimos, el perdón es la alta tecnología para todo, empieza a perdonarlo, deja de juzgar tanto por lo que estás haciendo, entiende que simplemente él tuvo dolores, tuvo heridas, y lo hicieron comportar de determinada manera. Cuando tú logras entender eso, logras entender que tu mamá también tiene otra historia, y por eso hay terapias de sanación súper lindas con los padres, y básicamente en esas terapias de sanación es entender, donde les decimos al padre y a la madre, entiendo los dolores que tuviste, entiendo tus miedos, entiendo tus angustias, y simplemente te perdono, te libero, te amo. Eso es importante porque eso desancla toda tu abundancia, porque ahí ese es el punto de partida para que a ti te empiece a ir bien en la vida. Pero ¿cuántas personas conocemos que quieren que les vaya bien en la vida y andan por la vida peleados con todos, incluyendo sus padres? O sea, no puede ser. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuántas veces nosotros, vamos a ser muy sinceros, muy honestos, cuántas veces nosotros estas situaciones nos llevan a aislarnos aún más de lo que estamos? O sea, a un punto de decir, bueno, cuento conmigo es suficiente, y empezamos a creer de que solos podemos hasta un punto en que decimos, no, o sea, yo reconozco que solo no puedo, que quizás sí me hace falta ese abrazo, ese beso, esa palabra, esa caricia, y creo que es el punto que más cuesta reconocer en cierta parte, porque para mí ese es como el tocar fondo y decir, bueno, listo, voy a perdonar, voy a dar el paso, voy a conectar, voy a hablar, eh, voy a dejar el ego de lado y decir, empiezo por mí, porque muchas veces, tú lo decías recién, ¿no? En un podcast anterior lo hablábamos, o eres víctima o eres protagonista. Y si soy víctima, considero y creo que la vida me debe algo y que la vida me debe entregar porque me hizo sufrir, porque pasé esto, pasé el otro, mágicamente me tienen que retribuir. Y cuando estoy del otro lado es como que, ok, listo, me hago responsable y lo llevo a cabo. Una de las frases que más me gusta es, la misma cantidad de agua que hablando una papa endurece un huevo. Eso me encanta, esa metáfora. Y bueno, sí, quizás pasaron cosas similares y algunos reaccionan de una forma y otros reaccionan de otra, pero quieran o no, de una u otra forma eso termina afectando a nivel de lo que sea recién, trabajo, enfoque académico. ¿Cuándo uno debe agarrar y decir, listo, ya, solo no puedo y empezar? O sea, ¿cuál sentís vos que es la señal perfecta para decir,
vamos a trabajar? Yo diría que cuando tú sientes, o sea, todos sentimos ese punto de quiebre, que es donde decimos ya no puedo más porque ya te ha dolido lo suficiente. Ok. Pero quiero hacer una claridad ahí que muchos pueden estar pensando eso y es que a veces decimos, pero es que mi familia es tóxica, pero es que mi mamá es súper tóxico, mi papá. Entonces, pues esa no es la red que yo necesito y eso es parte de entender cuando tú dices desde el perdón que sanas esa relación con tus padres, también empiezas a entender desde qué punto te tienes que relacionar con ellos. Totalmente. Porque probablemente ellos no tienen el trabajo personal que tú tengas, pero eso no hace que tú los tengas que juzgar. Antes tienes que ser mucho más compasivo con el otro. Y algo que a mí me parece que ha sido algo que me ha cambiado completamente la perspectiva es siempre entender que cuando estoy hablando con otro, el otro simplemente tiene una realidad diferente y nadie sabe la historia de nadie. O sea, yo puedo estar hablando contigo y yo puedo, o sea, tú puedes estar pasando por una situación súper difícil, pero yo la desconozco y eso hace que tú hoy te comportes de una manera, que tú hoy hables de una manera. Y puede que en una semana volvamos a hablar y estés en otra posición completamente diferente. Total. Porque somos, o sea, estamos impactados por nuestras emociones. Entonces, puede que tengamos familiares que son difíciles y digamos, esa no es la red de apoyo que necesito, pero es muy importante, o sea, la red de apoyo es súper clave. Tú lo decías ahora, necesito, o sea, somos seres gregarios, o sea, necesitamos pertenecer a algo. Pero entonces tienes que buscar a dónde tienes que pertenecer porque no somos capaces solos. ¿Dónde te hallas? Necesitamos ser escuchados, necesitamos sentirnos parte. Eso hace parte de las necesidades básicas que también nos dice Maslow. Cuando nosotros decimos, listo, voy a estar con mi familia, voy a apostar a la familia, ¿hasta qué punto aguanto una relación tóxica con mi familia? Porque muchas veces dicen, no, pero es que familia, familia, sangre, sangre. Pero ¿hasta qué punto yo me dejo? Porque vamos a ser muy sinceros, hay familias de familia, mi gente. Hay gente que busca lo mejor para ti y hay otros que buscan lo mejor para ellos aprovechándose de ti. Qué delicado es ese punto. ¿Cuándo yo soy consciente de que, hey, mira, la verdad, toma distancia o la verdad, acércate? Volvemos a lo que decíamos, el punto inicial de todo es saber tú qué quieres para tu vida. Si tú sabes tú qué quieres, tú empiezas a filtrar las personas que llegan a tu vida, los comentarios que te hacen, los familiares incluso de los que recibes consejos, porque cuando tú sabes qué quieres, qué aporta tu bienestar, a tu felicidad, pues ahí es donde tú dices, lo permito o no lo permito, pero tú sabes que hay un familiar que te drena la energía, o sea, tú sabes que finalmente a ese familiar lo vas a visitar porque tú dices, es mi familia, es importante, lo voy a visitar una vez a la semana, pero también tú eliges desde qué momento te relacionas, entonces Total. puede que tú digas, es súper tóxico, pero sabes que si vas a comerte un helado con esa persona, van a comerse el helado, disfrutan del momento, ya lo dejaste en la casa, tuviste un momento de conexión, pero ya, o sea, no te vas a ir a recibir toda la basura mental que te va a entregar y todo eso tóxico que tú dices que vas a recibir, ¿no? Empiezas a poner esos límites y ahí es algo importante que lo hacíamos con esta paciente y es aprender a decir no. Y es algo que nos cuesta muchísimo en nuestra sociedad actual, aprender a decir no sin sentirnos culpables. Porque cuando decimos no, eso se parte de poner límites, pero el poner límites también es decir qué me gusta y qué no me gusta, con qué me siento cómoda, con qué no me siento cómodo. Y también algo muy importante, y ese vale cambiar de opinión. O sea, yo hoy puedo pensar algo, pero eso no quiere decir que sea para toda la vida. Yo hoy puedo pensar algo y mañana puedo pensar algo diferente. Lo importante es que sea coherente con lo que yo pienso que para mí está bien. Qué fuerte porque al final del día es... Uf, me pateó. Pero al final del día muchas veces nosotros estamos sosteniendo una decisión que tomó una versión de nosotros que hoy en día no mantenemos. Total. Y eso es ahí donde nosotros decimos, wow, ¿hasta qué punto? O sea, si yo ya no soy ese ser, ¿por qué sigo manteniendo esto? Y algo que me hacía bastante ruido de lo que me comentabas recién, de lo que yo le llamo los vampiros energéticos, es saber irse a tiempo. Total. O sea, creo que algo que nosotros tenemos que aprender en todos los sentidos es saber irse a tiempo, saber cuándo las cosas nos están haciendo bien, cuándo estamos haciendo bien, cuándo estamos haciendo mal, cuándo nos va bien, cuándo nos va mal. Y sumándole al saber irse a tiempo, creo que hay algo clave en todo este proceso, que es reconocer que quizás al entorno en el cual tú te vas a sumar por familia,
y se van a tirar esos comentarios que mucho no te agradan, mucho no te gustan. Entonces, ¿cómo tú te vas a preparar para eso? Porque van a haber días donde te van a agarrar vulnerable y te va a afectar, y va a haber otro día donde quizás eso sea como el caparazón de la tortuga que rebota y sigue de largo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer como para prepararnos para eso? Decir un día, llegué a un entorno donde apenas me recibieron, me dijeron, ay, te veo Acabado. más acabado, te veo más gordito, te veo más flaco, te veo más canoso, te veo más... Cuando quizás estamos esperando es, hey, qué lindo que te veo hoy, o hey, hace rato no te veo, pero el primer comentario o el primer cachetazo emocional son con palabras que quizás no queremos oír. Entonces, ¿cómo uno se podría preparar para esos entornos? Cris, es súper fácil y yo se lo explico a mis pacientes y te lo voy a explicar con un ejemplo súper sencillo. Tú hoy, para los que no, solamente nos están escuchando, que no te están viendo, tú estás con una camisa negra en este momento. Si yo te digo, Cris, esa camisa azul te queda horrible, o sea, ¿tú qué me dirías? En ese momento tú tienes tres opciones, o tú dices, que es lo que mucha gente dice, yo sabía que esta camisa no me quedaba bien, desde que me la puse sabía que no era lo que quería para hoy. ¿Para qué me la puse? ¿Para qué me la puse? Esa es una opción. La otra opción es que tú dices, bueno, pues probablemente tiene razón, pero es su posición y ya. ¿Ah? Y la tercera es que tú te miras y dices, no estará hablando de mí porque yo tengo una camisa negra, ya está hablando de una camisa azul, no soy yo. Pero mira que son tres interpretaciones que tú tienes para una misma situación, y cuando tú no entiendes lo que el otro te está diciendo, si alguien te dice tú eres feo, pero si tú te consideras bonito, tú no, ni siquiera, o sea, ni siquiera te sientes identificado. Pero si tú tienes una herida de abandono y a ti alguien te dice, es que si ves, todo el mundo te deja, o sea, tú sentiste que te dio la puñalada impresionante. Te tiraron alcohol en la herida. Total. Entonces, ¿con qué te estás identificando tú? Esa conversación que el otro probablemente, hay gente, a veces decimos, hay gente que es malintencionada conscientemente, hay gente que es de puro despiste, que es malintencionada. Uno dice, pues ni siquiera se da cuenta. Yo creo que todos tenemos un abuelito o algo. Sí. Dice, como usted llega con una pareja nueva y le dice, este es el mismo. Claro, no. O sea, uno dice, la que mete la pata, pero ni siquiera es de mala intención. Pero ¿cómo te estás identificando tú con lo que el otro dice? Entonces, o sea, la gente puede decir, hay un dicho que también me encanta, y es que la gente siempre va a hablar bien o va a hablar mal, pero van a hablar. Entonces, ¿qué importa que diga la gente? Cuando tú tienes amor propio, tienes un buen autoconcepto de ti, cuando tú te trabajas personal, empiezas a poner esos límites de que lo que el otro dice, no te sientes identificado. Y el mejor ejemplo es lo que te digo, si tú tienes una camisa negra, ¿por qué si yo te hablo de una camisa azul, por qué te vas a sentir identificado? No es contigo. Wow. Y al final de cuentas eso, ¿cómo nos puede llevar a tener por estar tan pendiente de lo externo, a tener una desconexión interna a nivel personal, de llegar a un punto de no tener ni siquiera claridad de lo que quiero, porque estoy tan pendiente allá que me olvido de cómo estoy aquí adentro? Totalmente. Y esto fue parte de lo que le pasó a esta paciente. Una desconexión total porque estaba viviendo las expectativas de otro. Estamos viviendo los sueños de otro y los sueños tienen que ser personales. Entonces ella, por intentar cumplir la expectativa de otros, que nunca fue suficiente, claro, o sea, genera esa desconexión personal porque ella dice, realmente la vida no tiene ningún sentido porque por más que me esfuerzo, por más duro que trabajo, nadie lo valora. Volvemos a lo automático, al estar en un ritmo del cual es que debo hacer lo que ellos me piden, es que debo hacer porque ellos visualizan esto. Así es. Y creo que en cierta parte lo hace, o saco esta conclusión obviamente sin saberlo, por el querer conseguir ese gran anhelo que es ese reconocimiento, ese cariño o ese halago o ese cumplido que tanto anhela quizá hasta su niña interior o hasta su niño interior en ese proceso. Pero bueno, armaste un plan de trabajo con ella, me contabas que habías iniciado por algo que es la definición de los valores. ¿Cómo funciona eso? Esa definición de los valores, que es súper potente, es realmente cuáles son los pilares de tu vida. Ok. Y cuando tú empiezas a entender, y los valores es como si pensamos en una empresa. En una empresa hablamos súper normal de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores estratégicos, pero realmente en la vida personal funciona de la misma forma, pero no lo hacemos. O sea, nuestra vida personal es una empresa. Entonces, ¿qué valoras tú? Valoras la verdad, valoras la cooperación, valoras el respeto, valoras la tranquilidad, valoras la libertad, valoras la coherencia. O sea, ¿qué es lo que para ti es importante? Porque desde ahí es donde tú vas a entrar a construir en tu familia
desde ahí es donde tú dices, estos son mis pilares, y ahí es donde tú empiezas a juzgar si lo que otra persona te está diciendo, o no juzgar, tú empiezas a calificar si eso que te están diciendo realmente está en resonancia con tus valores, porque los valores son clave para poder definir cuáles son tus conductas y no nos detenemos a pensar cuáles son nuestros valores. Wow. Entonces ahí es empezar por esos pilares de vida. ¿Y qué tanto tiene de importante el empezar a decir, hey, límites? Espérame. Esa es la mejor muestra de amor propio. Wow. Que el saber decir no es una muestra de que estamos priorizando nuestro bienestar. Y hemos hablado también en otros momentos que decíamos, tú puedes aprender a decir no, y cuando tú te priorizas, lo puedes hacer desde el ego o desde el amor. Total. Y si tú lo haces desde el ego, no te importa qué pasa con el otro, pero también estás invalidando el otro, porque estás buscando que el otro simplemente haga lo que tú quieres, pero cuando tú dices no, tampoco estás entrando en el juego del otro, de que simplemente a veces preferimos quedarnos callados en todo, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, por evitar el conflicto, cuando lo que tenemos que hacer es entrar a enfrentar ese conflicto, entrar a tener un diálogo constructivo, y eso hace parte de decir no, esto limita con lo que para mí es importante, me siento. Y eso es algo que también tenemos que aprender, y es cada vez que expresemos lo que sentimos, cada vez que digamos no, hagámoslo desde donde sentimos nosotros, no desde el otro. O sea, no le digamos, es que tú siempre me haces esto. No, o sea, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. Totalmente. Y eso cambia completamente la conversación. Wow. Y eso, cuando uno ya empieza a poner límites, creo que empieza a tener tiempo para empezar a enfocarse en uno y empezar a crear una visión ahora sí de lo que quiero. ¿Cómo funciona eso? Absoluto. Así como te lo decía ahorita, cómo funciona en una empresa. Igual tenemos que tener una visión personal. Cuando hablamos de una misión y una visión, estamos hablando de esa planeación estratégica que todos tenemos que tener y que usualmente la hacemos solamente al finalizar el año. Total, sí. Pero claro, hay A evaluar. evaluar qué hice y qué no, y es muy importante. O sea, ojalá la hiciéramos cada 3 meses, de poder evaluar qué tanto estamos avanzando en esa visión que estamos teniendo de futuro, en eso que para nosotros es importante, en esa vida que nosotros soñamos, porque si tú no sabes, volvemos a la claridad, si tú no sabes qué quieres, no puedes construir esa vida que sueñas, pero tienes que estar constantemente trabajando para que tu mente te esté ayudando a encontrar esa vida que tú estás soñando tener. Y ahí, ¿cómo yo llego a entender la visión y empezar desde todos los aprendizajes a decir, con esta gente yo creo mi red de apoyo? O sea, ¿cómo hago para escoger bien y entender de que, hey, no me están usando, no me están haciendo, simplemente elegí a esta persona para apoyarme en ella? Cuando tienes amor propio, tú empiezas a identificar, porque decimos las vibraciones similares se atraen. Total. Entonces tú empiezas a entender que cuando tú cambias de vibración, a tu vida empiezan a llegar personas que vibran similar a como tú vibras, y también empiezan a irse personas de tu vida. Total. Y hay una metáfora que me encanta, que es como la metáfora del tren. Cuando tú dices la vida es como un tren, hay muchas personas que se montan al tren, hay personas que se quedan contigo, hay personas que se bajan, personas que vuelven a subir. O sea, realmente de eso se trata la vida, pero cuando tú ya estás en cierta vibración, en cierto nivel energético, empiezas a identificar cuáles son esas personas que respetan tu independencia, esas personas que valoran que tú te valores, esas personas que para mí eso es súper clave, y es personas que realmente te sostengan. Yo creo que algo que es importante es que nosotros no necesitamos quien nos juzgue. Nosotros somos los jueces más duros de nosotros mismos. Necesitamos quien nos apoye, quien nos esté apalancando todo el tiempo, quien nos llene de motivación. A veces incluso pasa en relaciones, y pasa también con las parejas. ¿Quiénes son las personas que más duro nos tiran? O sea, que a veces decimos quiénes son los que a veces les cuesta creer más en nosotros. Total. Es la misma familia. El círculo más cercano, Total. la lista más cercana. Pero porque han visto que hemos fallado en otro momento, y es por el miedo a que fallemos de nuevo, que ellos dicen, no, pero esta vez no va a funcionar, Cris, pero ya viste que eso no ha funcionado. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en vez de decir lo que no ha funcionado, por qué no impulsamos a los otros, y por qué no nos convertimos? Hay un concepto que se dice personas ala, y es ¿por qué no nos enseñamos a darle todos los días alas a la gente, a empoderarte para que tú hagas lo que tienes que hacer, para que tú todos los días te sientas con energía? Porque claro,
Si tú todo el tiempo te estás repitiendo lo poderoso que eres, lo bueno que es, te terminas por creerlo. Pero si tú todos los días le dices a tu hijo, no, hijo, pero es que a ti eso siempre te sale mal, más bien no te metas con eso, más bien haz tal cosa. No, pero no hagas eso. Si todo el tiempo le estás haciendo ese refuerzo negativo, con seguridad que no va a hacer nada. Si por el contrario le das alas, va a volar y va a volar lejísimos. Y qué buena frase viene en este momento utilizar esta analogía que utilizaba Juan Diego Gómez, que decía, al final de cuentas nuestro entorno, si las personas no nos va a acompañar en el camino, si no desea volar contigo, pues que despeje la pista. Y al final de cuentas, si yo deseo volar y esa persona va a quedarse a mi lado, que no me arranque las plumas. Así que creo que viene súper bien al caso. Fue hermoso haber compartido este aprendizaje con ustedes el día de hoy. Espero que hayan apuntado bastante y nos vemos en el En el próximo próximo episodio. juego, mi gente. Chao, chao.